Hola, buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Maye. ¿Cómo te sientes hoy? Guay. Feliz Estamos, sí. Felices estamos de tener aquí a una gran invitada. Es de verdad invitadaza de lujo. De lujísimo, claro que sí, claro que ya estaba sí. así contando los días para que llegue este momento y bueno, ahora sí que no hay plazo que no se cumpla, como dicen por allá. Sí. Y pues bienvenida a la doctora Ligia. Sí. Oh, caramba, Maye, Ale, muchísimas gracias por este recibimiento y cariño que siempre he recibido de ustedes. Y como saben, yo estoy dispuesta siempre a apoyar todas las causas, sobre todo cuando hablamos de información que mucha gente que no está tan cercana como nosotras a estos temas, ¿no? Puede tener curiosidad o a veces actuar de determinada manera porque le falta información. Así ¿no? es. Y bueno, pues hoy esperemos generar estas inquietudes, esta curiosidad y pues no sé si tenemos abierto un micrófono o algo para que la gente haga comentarios o pregunte, pero si no, pues en cualquier espacio lo podemos hacer. Ok. Claro que sí. Sí, en realidad la gente nos sigue en las redes sociales, en el Spotify nos escuchan, en el YouTube, en las redes sociales de Candy, Sex Shop, en las redes sociales de Para Vivir en Plenitud. Entonces, pues nada, seguramente habrán comentarios y pues nada, gracias por estar acá, Ligia. Muchísimas gracias. Oye, tenemos una costumbre en este podcast que es que las personas invitadas se autopresenten. Okay. Entonces, tienes seguramente una larga historia que contar de quién eres, así que cuéntanos quién eres. ¿Quién es Ligia? Bueno, pues Ligia, para empezar, ahora soy una abuela muy feliz, ¿no? Okay. Con 3 nietos, 2 varones y una niña. Pues obviamente para llegar a ser abuela también pasé por la etapa previa de ser esposa, de ser mamá, ¿no? Pero creo que mucha gente más me conoce por el hecho de ser como un referente para algunas causas sociales, ¿no? Que afortunadamente con mi trabajo en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues me ha permitido, ¿no? Estar en algunas temáticas que me parecen importantes, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, a una mejor calidad de vida, a lo que hoy llamamos justicia social. Y a veces hago como una especie de retrospectiva, ¿no? Y digo, a ver, hoy todo mundo se llena la boca de decir una palabra que es gobernanza. Hoy hablamos de justicia social. Hoy hay planes en nuestras universidades de responsabilidad social. Y bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Simplemente no le poníamos esos nombres. Tan elegantes. Exacto, ¿no? No sé si sean elegantes, pero bueno, ¿no? Y esta parte, ¿no? De la gobernanza es donde todos tenemos que trabajar, las personas que estamos involucradas en una temática, en una situación particular, involucrar a todos los actores, ¿no? Eso es fundamental porque si no, ya nos hemos llevado la experiencia de que todo lo que se hace desde un escritorio sin involucrar a la gente que realmente lo vive, sus necesidades, pues no va a funcionar, ¿no? Y por eso digo que la gobernanza, y me acuerdo, tengo muchas anécdotas. Ay, caray, si les empezara a contar de mis anécdotas. En el año 2000, recuerdo iba a llegar el doctor Julio Frenk, entonces el secretario de Salud de México, y teníamos una reunión con las autoridades del Estado sobre el tema de VIH, ¿no? Y nos pusieron por parte de las autoridades, no voy a decir nombres, por supuesto, pero ¿no? O sea, no es que ustedes no pueden ir a tal lugar porque solo van a hacer escándalo y van a hacer reclamos y no sé qué. Pues lo sentimos, pero sí vamos. No, porque ustedes les estamos haciendo el favor de invitarles, pero nos pusieron banderillas. A ver, ¿favor quién? ¿No sabe usted que desde hace muchos años Organización Mundial de la Salud habla de lo que es la gobernanza? Y desde eso, estoy hablando de 25 años atrás, ya hablábamos de gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, me han dicho que si vivo con VIH, me han preguntado muchas cosas, que si pertenezco a la diversidad sexual. Pues sí, porque si la heterosexualidad la consideramos parte de, pues también fue parte de la diversidad, aunque yo sea heterosexual, como mucha gente todavía no capta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas anécdotas. Entonces, esa es Ligia. Ligia es un collage de muchas cosas, pero es una persona que así me defino,
¿no? Dispuesta siempre a apoyar las causas, a apoyar a las personas, en especial a aquellas personas que por diversas situaciones sociales viven en situación que hoy conocemos como vulnerabilidad, ¿no? Porque antes decíamos los grupos de riesgo. No, no hay grupos de riesgo. Hay personas, ni tampoco decíamos, ay, es que son unas personas vulnerables. No, las personas no somos vulnerables. Las personas vivimos ciertos contextos en los cuales nos convertimos en sujetas o sujetos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ok, maravilloso. Okay, sí. Y bueno, después de este collage, en este collage sabemos que has tenido acercamiento con grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y este es el tema que queremos platicar hoy contigo. ¿Qué hay del trabajo sexual en Yucatán? ¿Qué se está haciendo desde la sociedad civil? Pero ¿qué consideras también que se está haciendo desde instancias más gubernamentales? ¿Qué está pasando con el trabajo sexual? La realidad es que Ale y yo nos sentimos curiosas al respecto, pero al mismo tiempo no tenemos esas informaciones, no lo conocemos. Entonces fue por eso que pensamos, bueno, pues queremos platicar con Ligia sobre este tema ir despejando algunas ideas, pero también creando nuevas dudas. Eso siempre es importante. Eso me parece súper genial. Eso siempre es importante, nuevas dudas. Bueno, en primera, no, yo lo que quisiera es separar como dos términos que a veces se usan como sinónimos. Uno que es la prostitución y otro que es el trabajo sexual, ¿no? De acuerdo con las definiciones que nos da la misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, prostitución es aquella persona que recibe una compensación económica o en especie a cambio de favores sexuales. Okay. ¿No? Y eso es prostitución porque entonces se habla de lo que conocemos como la industria, donde hay personas que regentan, donde hay bares, donde hay hoteles, donde hay hasta cierto punto puede haber explotación sexual, como ocurría hace muchos años en esta ciudad, con la llamada zona de tolerancia, que mucha gente ya ha olvidado, porque hoy cuando uno transita por la calle 66, cerca del cementerio, pues la fisonomía es totalmente otra, pero ahí estaban concentrados bares, discos, y había todo un sistema, ¿no?, de lo que llamamos la industria del sexo, que además deja mucho dinero, ¿no? Entonces, por otro lado, el trabajo sexual, en este justo ejercicio de dignificar a las personas, ¿no?, se habla hoy día de trabajo sexual en el cual este oficio, ¿verdad?, es mirado como un oficio más, como puede ser la carpintería, como puede ser ser estilista, como puede ser modista. Es un oficio más a través del cual una persona decide ejercerlo por las razones que fueran, ¿no? Y esto lleva a que pues tengan que tener acceso también, como en cualquier otro oficio, a seguridad social, a un salario, a una serie de prestaciones que hoy por hoy no se tienen, porque seguimos confundiendo estas dos situaciones de prostitución y trabajo sexual, ¿no? O incluso mucha gente son sexoservidoras, o sea, como si estuvieran para servir a alguien, ¿no? Entonces, cuando incluso el trabajo sexual debe ser consensuado, ¿no?, entre el cliente y la persona, ¿no? Y esto, ¿verdad?, pues es muy importante, y les cuento que en 2002, un país chiquitito de Sudamérica, que es Uruguay, nos puso un ejemplo bárbaro, ¿no?, donde se unen las trabajadoras sexuales y cabildean con su Congreso de Legisladores y se establece una normativa como ley, y yo tengo una copia de esa ley, donde se decía, el trabajo sexual, primero lo define, luego dice, implica tener acceso a seguridad social, a esto, a lo otro, y a pagar impuestos, ¿no? Okay. Porque finalmente, pues todo trabajador en un país paga impuestos, ¿no? O sea, derechos y obligaciones. Exacto. Justo eso iba a comentar. Derechos, sí, vas a tener derecho a salud, vas a tener derecho a eso, pero también tú vas a tener que devolver, ¿no?, pues lo que ganes, o en función de las cantidades, pues pagar un impuesto, ¿no? Que eso es lo que todavía, bueno,
países grandes como Canadá, como Holanda, pues también lo tienen, pero no tan así como lo tiene Uruguay, ¿no? En México, una vez, varias organizaciones, universidades hicieron un encuentro de trabajo sexual, ¿no? Donde lo que se veía era una explotación sexual, donde afortunadamente, y creo que fue el gran acierto de estas académicas, fue incluir a trabajadoras sexuales y escucharlas, ¿no? Porque muchas veces se hacen foros de trabajo sexual y las ausentes son las y los trabajadores sexuales, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de allí miramos una realidad donde la policía explotaba, donde la policía cobraba, esta falta de estas situaciones que finalmente llevan y todavía persiste a una falta de credibilidad de las autoridades que son las que me deben proteger, ¿no? Okay. Entonces, estoy haciendo este recorrido como para llegar a dónde estamos hoy, ¿no? Posteriormente, en el trabajo académico que tengo en la universidad, como parte de los programas de VIH, desde 1983 que se inician estos programas de vigilancia en el Centro de Investigaciones Regionales. En ese momento, de acuerdo con la epidemia, habían, en ese entonces sí, fue un error muy serio de Organización Mundial de la Salud, llamaban grupos de riesgo a los hombres homosexuales, o que tenían prácticas homosexuales, mejor dicho, a trabajadoras sexuales, personas hemofílicas, y bueno, sin embargo, la mirada que había hacia las trabajadoras sexuales pueden ser el puente entre la comunidad de hombres homosexuales y la población en general, ¿no? O sea, y por eso se empieza a estudiar en todo el mundo al grupo de trabajadoras sexuales, no como mujeres, no como alguien que viviera esta posibilidad de vulnerabilidad, sino como, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y esto, ¿verdad? Pues tuvo finalmente una ventaja. Este grupo aprendió a cuidarse, ¿no? Con ella se trabajó mucho sensibilización y en Yucatán, pues el Centro de Investigaciones abre toda una línea, aparte de con los hombres que tenían prácticas con hombres, con trabajadoras sexuales, y empezamos a seguir a trabajadoras sexuales desde conocer sus condiciones de escolaridad, de sus dinámicas familiares, sus estados civiles, su religión, cuántos clientes, ¿no? Cuánto ganaban, una serie de mucha información y por supuesto ofrecerles a cambio la prueba de VIH con todo el rigor que hoy sabemos que se debe de seguir, con la consejería preprueba. Y curiosamente, ¿verdad? Trabajamos con trabajadoras de Campeche, de Yucatán, muy poca, o sea, es realmente cero, podría yo decir, cuando reviso los artículos nuevamente, cero la prevalencia, porque la única que yo recuerdo que se infectó fue no con un cliente, con una pareja sexual que tenía prácticas bisexuales, ¿no? Y entonces decimos, o sea, definitivamente el trabajo sexual no es lo que te expone, ¿no? Sino cómo vives tu vida sexual. Y esto, bueno, pues nos llevó primero a entender un poco este mundo, dijéramos, del trabajo sexual. Acudíamos a los bares en la noche, a la hora que fuera, y empezamos a mirar cómo habían muchos mitos acerca de esto, ¿no? ¿Qué mitos? No, es que son las mujeres de la vida galante. Y cuando uno conoce su realidad, de galante no tiene nada, ¿no? Porque muchas mujeres eran trabajadoras sexuales, entre comillas, a tiempo parcial, porque lo ejercían, y muchas del interior del estado, porque lo pudimos documentar, eran mujeres que llegaban a buscar trabajo para llevar un ingreso a casa, ¿no? Y no había. Y entonces, pues no falta el que te dice, bueno, si te acuestas conmigo, si te esto, ¿no? Y lo hacían por necesidad, ¿no? Sin que esto, obviamente, ellas mismas no se percibieran como trabajadoras sexuales, ¿no? Pero nos dice que esto de la vida galante o las mujeres de noche no tiene nada que ver con el trabajo sexual. Puede ser de día, de noche, de tarde y a cualquier hora.
¿no? Por otro lado, pensar que es que pobrecitas siempre tuvieron mala vida, una dinámica familiar. Ciertamente sí hay mucha historia detrás de una vulnerabilidad que tiene que ver con dinámicas familiares de violencia, con parejas alcohólicas o con parejas violentas, ¿no? Pero también es real, ¿no? Que las menos, y que también fue muy interesante cuando lo encontramos, decía, pues es que a mí me gusta, ¿no? Y además, decía, voy a trabajar 8 horas parada en un lugar donde me van a pagar el salario mínimo que están, cuando con un servicio puedo sacar lo de una semana, ¿no? Gente honesta, gente, o sea, ¿no? Que se atrevía a exponer eso, ¿no? Y que, por supuesto, ustedes, mejor, al igual que yo, saben que cuando hablamos de sexualidad, nunca exploramos el placer. A partir de Candy Sex Shops, entonces ya es diferente, ¿no? Pero, entonces, como tantos mitos que hay, ¿no? Siguen vigentes, ¿no? Y este hecho de que, no, las que son trabajadoras son las mujeres. Hoy sabemos que este fenómeno va más allá. Hay hombres también trabajadores sexuales, ¿no? Que desde siempre han existido, pero como comentaba en alguna presentación de un libro, pues es que simplemente los dejamos de un lado, ¿no? Y eso era una deuda que la academia tenía con los trabajadores sexuales, que muchas veces son también profesionistas que para complementar sus ingresos, ¿no? Se le dedican algunas horas a esto, al trabajo sexual, con todo lo que puede representar desde violencia hasta intentos de... O sea, a veces hay clientes muy violentos que llevan incluso pistola y te pueden querer matar, ¿no? Son varones a veces que tienen una familia, ¿no? Y que lo que más les preocupa es que la familia no se entere, ¿no? Entonces, como cualquier otro, ¿no? Pero que por diversas circunstancias de vida, pues han decidido ejercer, aunque sea a tiempo parcial, el trabajo sexual. Pensaba en que ustedes hicieron estas investigaciones como pioneras en este tema y me pregunto qué pasó cuando tuviste los resultados. O sea, ¿cómo se socializaron esos resultados? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se recibieron esos resultados? Porque eran sorprendentes. O sea, lo que estaba pensando es, bueno, si viene de la historia del estudio del VIH, entonces, pues qué susto, no tengas un encuentro sexual con una trabajadora sexual, pero resulta que ese no es el problema. Entonces, ¿cómo se reciben esos resultados? Pues se reciben con sorpresa, ¿no? Porque en ese entonces se trabajaba muy coordinadamente con servicios de salud y esto pues era, bueno, en esta sociedad conservador, tradicional, ¿no? Y también, perdón, no, es de las médicas filosofía muy de doble voz. Porque no ponen lo que digo, otra es lo que hago, y otra es lo que mi discurso a veces tiene. Y entonces se recibió con sorpresa, aunque habían ya otros estudios en otros países, mismo México, ¿no? Que documentaban lo mismo, ¿no? Okay. Y esto pues fue una sorpresa, porque además ya mirando y teniendo la mirada de la perspectiva de género, ¿no? Entonces nos permitió que, a ver, la trabajadora sexual no es el puente ni va a ser el puente, porque además es un personaje que ha adquirido conciencia y se previene. Claro. Usa el condón, sí, que lo usa con los clientes, pero no lo usa con la pareja. Okay, ¿no? Okay. Era como algunas se infectaron. Entonces esto era interesante y bueno, para quienes tenemos pues como esta curiosidad científica de trabajar, ¿no? Decíamos, entonces no es porque es trabajadora, es porque es mujer, ¿no? Okay. Y a partir de allí se abren otras líneas de trabajo con mujeres embarazadas, ¿no? Con las mujeres en general, ¿no? Usuarias de planificación familiar. Decía, a ver, ¿usted qué método usa? Pues tal y tal y tal y tal. Y ninguna usaba condón porque pues solo tengo relaciones con mi marido y yo lo único que quiero es no embarazarme, ¿no? Entonces,
tuvimos que empezar otras líneas de trabajo interesantísimas, que sería punto de otra vez para no perder de vista el trabajo sexual, ¿no? Y hoy, ¿no? Hoy estamos en otro momento. Ya sabemos que la zona de tolerancia hace muchos años desapareció, pero esto no eliminó el trabajo sexual. Claro. Y entonces había una, vamos a llamar clínica, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, enfermedades venéreas, como se decía entonces, ¿no? Donde acudían las mujeres trabajadoras sexuales a que les dieran su cartilla para que con su cartilla de salud pudieran trabajar. ¿Qué significaba esto? Significaba, te voy a hacer tu prueba de VIH, te voy a hacer tu prueba de sífilis, de esto, de esto, de esto. Y si todo sale perfecto, puedes trabajar. ¿Y si no? Y si no, pues no puedes. Pero claro, una cosa es que me digan no puedo y otra es ¿cómo? ¿No? Y entonces, eso ahí era algo como muy difícil de manejar y de documentar, pero sí, nuevamente como este control, ¿no? Sobre los cuerpos, sobre las mujeres, porque tienes o no un sífilis, o porque tienes gonorrea, o porque tienes alguna situación que oye, no puedes trabajar, ¿no? Cuando sabemos que el condón pues puede prevenir, y bueno, habían de situaciones a situaciones, no podías generalizar, ¿no? Y un día, después del tiempo, dejamos la línea de trabajo sexual en mujeres, porque ya empezamos a ver otros fenómenos como el de hombres, como el de mujeres trabajadoras sexuales, pero trans, ¿no? Que es otra situación distinta, sí, ¿no? Y entonces, y un día que dijimos, oye, vamos a retomar, a ver cómo están las trabajadoras sexuales ahora, vamos a lo que es el centro de salud, porque ahí estaba la clínica. Entonces, no, aquí no hay clínica de esas cosas aquí, porque la prostitución no existe. Ah, está bien. Ok. O no querían, o había temor, o no sé, pero nos dijeron, no, aquí no hay, ¿no? Cuando realmente, pues es una situación de salud que debería permanecer, claro, ¿no? Sin que le llamemos clínica de trabajo sexual, pero bueno, pero sí debería seguir el cuidado, ¿no? De la salud de estas mujeres. O sea que esa cartilla que me suena como cartilla de vacunación, ¿sí? Fue algo temporal. Pues sí. Que caducó muy pronto, ¿no? Porque afortunadamente. Sí, porque no había atención específica, ¿no? Así es. Okay. Y de hecho muchas eran canalizadas con nosotros al Hideo Noguchi, porque pues ya teníamos como más experiencia con el trabajo de sensibilización con ellas, ¿no? Claro. ¿En qué momento empieza ese trabajo de sensibilización? Porque a mí me queda muy claro, y creo que lo hemos platicado, Ale, en algunos momentos más, no del podcast, sino sociales, ¿no? De cómo las trabajadoras sexuales no son precisamente las personas que tienen más infecciones de transmisión sexual, no son precisamente las que no usan condón, sino al contrario, por el contrario, ¿no? Son las más comprometidas. Me ha tocado en algunas entrevistas saber cuáles son sus métodos, algunos bastante arcaicos, ¿no? O sea, de la gente, cómo lo contaban. De todo. Claro, en los 90s, ¿qué hacían en los 90s? Recuerdo una historia, ¿no? Del limón y todo esto, ¿no? Cuéntala, no digo la historia. ¿Esa cuál era? Bueno, ahí voy a contar algo personal, pero bueno, la cosa es que cuando estudié la maestría, yo quería hacer mi tesis sobre mujeres trans. Wow. Ese era mi deseo más grande de finales de la maestría. Sin embargo, en ese momento, pues no fue posible por temas específicos de supervisión de la tesis y demás, pero avancé. Hice una entrevista en profundidad con una trabajadora sexual y pues conocí cosas que nunca en mi vida imaginé conocer, ¿no? Como esto de que ellas usaban el limón. A mí eso no lo tengo totalmente claro, pero era como ponerse el limón en la boca y si eso le ardía a la persona, era como una señal de que había que tener más cuidado, que podría estar como con alguna infección. No sé si es así exactamente, pero algo así recuerdo. Ellas tenían como estos, pues, costumbres de cuidado que eran, pues, evidentemente arcaicas, pero que finalmente eran cuidados. Claro. Entonces no eran esas mujeres descuidadas que han infectado a toda la población, para nada. Eran las más cuidadosas. Y me parece totalmente congruente con que su cuerpo, su salud, era
pues su herramienta de trabajo. Claro. Entonces, pues definitivamente sí me pareció congruente, pero al mismo tiempo pienso, yo sí les miro porque, bueno, personas trans, hombres, mujeres, como personas con muchos autocuidados físicos. No sé qué tanto emocionales, pero al menos físicos yo creo que sí. Bueno, hay por allá registrado un trabajo en la Ciudad de México con un grupo de trabajadoras sexuales donde, ¿no?